Para leer este versículo, nos pongamos en pie. Voy a ponerlo ahí en pantalla, y si usted tiene su Biblia a la mano, busque Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. En el capítulo 16, versículo 31. Hermanos, esta mañana vamos a meditar entre hoy y el 24 sobre que Jesús quiso venir. Jesús quería venir. No es que nosotros lo pedimos, porque hermanos, yo ni sabía que necesitaba ser salvo cuando era inconverso. No lo sabía. Mi mente no pensaba en eso, pero Él vino, Él quiso venir, Él quería salvarnos. El tema de hoy, hermanos, se llama ¿cómo es el Jesús en el que crees? ¿Cómo es el Jesús en el que usted cree? Y vamos a basarnos en aquel episodio de Hechos de los Apóstoles, donde un carcelero quería quitarse la vida pensando que Pablo y Silas habían escapado. Pero ese día él encontró la salvación para él y su familia. Y vamos a leer este versículo. Con este vamos a comenzar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Dice así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, gracias por su palabra, porque su palabra nos orienta. Ahora, Señor, le hemos dado el valor a la Biblia. De verdad, Señor, sin la Biblia andaríamos perdidos. Sin la salvación de Jesús andaríamos en las tinieblas todavía. Pero usted, que todo lo provee, nos dio esa vida eterna a través de la obra perfecta que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos y que cada uno aprendamos, Padre, de acuerdo a la vida que estamos llevando. Y ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo, a que lo que vayamos aprendiendo día con día, lo pongamos, Padre, en obra, en práctica, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro oír. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, mucha gente, hermanos, muchas personas, bueno, todos decimos que creemos en Jesús. Todos, ¿verdad? Usted, a cualquiera que ande por la calle le pregunta: ¿usted cree en Jesús? Sí, le dice. Hermano, cuando yo he platicado, cuando he salido así a evangelizar, que, bueno, aquí en Acatao no lo hago como en San Salvador, ¿verdad? Que en San Salvador uno va por la calle y ahí aborda a una persona y comienza a hablarle. Aquí en Acatao es como más una plática, ¿verdad? Visitar una casa, en fin, pero mucha gente dice que sí cree en Jesús. Pero el asunto es, hermanos, que al irse dando cuenta uno, ¿verdad? Yo iba observando, no tienen una, como dijéramos, buena relación con Jesús, porque, hermanos, toda aquella persona, todo aquel ser humano, hombre o mujer, joven o mayor, una vez que hemos entrado en esa relación con Jesús, hay un cambio. Siempre hay un cambio. Y en este ejemplo que hemos tomado para esta mañana, este carcelero, yo se lo voy a plantear de esta manera. Fíjense que para mí, hermanos, este carcelero pareciera que fue bien fácil que aceptara a Jesús. Ya vamos a leer todo el episodio. Porque
de un versículo para otro ya estaba recibiendo a Jesús. Pero yo creo, hermanos, que este carcelero él vio cómo se comportaba Pablo y cómo era el comportamiento de Silas. Y eso lo convenció a creer en Jesús. Porque un militar, hermano, imagínense un militar, un soldado romano, que fueron, ¿verdad? Hombres fuertes, hombres despiadados. Ellos mataban y con tal de cumplir la orden del superior, de la persona, del jefe o del capitán, del sargento, de quien sea. Eran despiadados. Pero este hombre, vamos a darnos cuenta, que se rindió a los pies de Jesús. Vamos a leerlo. Y dice, lo voy a leer, lo voy a poner ahí en pantalla, usted va a observarlo. Y vamos a comenzar desde el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 25. Antes de esto sucedió que Pablo y Silas fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Porque andaba predicando el evangelio. Y ahí en la cárcel lo pusieron en el calabozo de más adentro, dice. O sea, allá en el fondo, allá al final, lo fueron a meter a Pablo y a Silas y los encadenaron. Y dice acá, voy a leerlo, de ahí usted puede verlo en pantalla o verlo en su Biblia. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, ellos estaban orando allí en la cárcel, hermanos. Estaban alabando al Señor. Y dice, y los otros presos los oían, es decir, estaban a una voz alta. No importaba que era medianoche. Ellos estaban orando y alabando. Dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quedaron libres. Ya no tenían cadenas. Se soltaron las cadenas, es decir, cayeron las paredes, las puertas de hierro cayeron, estaban libres. Pero aquí es donde viene la parte que, en mi opinión, convenció al carcelero. Porque Pablo y Silas no huyeron, se quedaron ahí. Hermanos, a eso somos llamados nosotros, a dar un buen testimonio. Hermanos, a mí me ha sucedido muchas veces, supongo que a usted también, que alguna ocasión me dieron vuelto. Yo pagué con un billete de a 20, digamos, y había comprado algo de $4. Y una vez sucedió que me dieron 24 devueltos. Me tenía que haber dado 16. Pero la señora se equivocó y me dio $24 vueltos. Hermanos, cualquiera diría, uy, el Señor me ha bendecido con $8. No. Somos llamados nosotros, somos llamados a ser honestos, transparentes y decir, mire, mi vuelto eran 16. Yo así lo hice. La señora quedó encantada. Pero lo que le quiero contar, hermano, que aquí, en este caso de Pablo, no se escapó. Él bien pudo haber dicho a Silas, mira, aprovechemos y nos vamos. No, hizo lo correcto. Al hacer lo correcto, sucedió que impactó en la vida del carcelero. En el 27 dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él, como un soldado acostumbrado a la batalla y acostumbrado a que si él se descuida en la batalla, pues lo iban a matar a él, ¿verdad? Si él se descuida, uno de los dos debe morir, ¿verdad? O el otro, o yo, digamos, o el carcelero. Acostumbrado a eso, él, y como en la ley romana, el carcelero es responsable de los presos. De manera que si alguno se escapa, la ley romana decía que el carcelero debía dar su vida por haber descuidado que se hubiera escapado aquel preso. Entonces él, conociendo la ley romana, él solo sacó la espada y se iba a matar. En el 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas mal, pues todos estamos aquí. Imagínense cómo era el impacto de Pablo, hermano, de ese creyente, de ese seguidor de Jesús, que los cristianos ahí eran dos, era Pablo y Silas. Pero los otros presos que escuchaban que Pablo estaba orando y cantando, Pablo y Silas orando y cantando, tampoco se fueron. Fue un buen testimonio el que dio Pablo y Silas, porque allí estaban, dice aquí, entonces, en el anterior, dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ni uno se escapó. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me imagino, hermanos, que este carcelero, quizá una semana antes o un día antes de tener ahí a Pablo y a Silas en la cárcel, él se dio cuenta por qué arrestaron a Pablo. Él se dio cuenta que lo arrestaron porque él estuvo predicando en una plaza y hubo un evento ahí de que alguien aceptó a Jesús en su corazón, y eso provocó que lo encarcelaran. ¿Qué habrá pensado ese carcelero cuando le llevaron a Pablo? Hablemos de un día antes del terremoto, un día antes. Yo digo que el carcelero habrá dicho: bueno, si es que Pablo, si no estaba haciendo nada malo, pudo haber pensado, si no estaba haciendo nada malo, si predicando a su Dios estaba. O también pudo haber dicho: a todos esos que andan hablando de Jesús, que los encarcelen. También pudo haberlo pensado. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿cómo es el Jesús en el que usted cree? ¿Cómo es el Jesús? El Jesús del que habla la Biblia, hermanos, es Dios hecho hombre, que vino a pagar lo que usted y yo hemos hecho, que nos alejó de Dios, que comenzó desde Adán, de que desde Adán venimos ya contaminados, nacemos con el pecado adentro. Así nacemos. En lo que vamos creciendo se va desarrollando, en unos más, en otros menos, pero el pecado todos lo tenemos. Y era tan así, hermanos, que, como les comenté hace un momento, yo, que tengo 28 años de haber aceptado a Jesús en mi corazón, antes de eso, hermanos, yo no dimensionaba, yo
no tenía en mi mente esa preocupación de que estaba condenado. Yo no estaba en mí. No estaba en mí hasta cuando alguien llegó a mi casa y me dijo, lea aquí, lea. Y me puso a leer varios versículos, muchos versículos. Dentro de ellos me mostró Romanos 3:10, que dice que no hay ni siquiera uno bueno. No hay ni uno, la Biblia lo dice. Y es cierto, hermano. De todas las personas que conocemos, todos hacemos trampa. Todos tenemos pensamientos. Como nadie nos conoce los pensamientos, ¿verdad? Cada uno sabe cómo son nuestros pensamientos. No sabíamos, o muchos no saben, que necesitamos ser salvos. Que estamos en tinieblas. O sea, que algunos estábamos en tinieblas. Otros todavía están en tinieblas. ¿Cómo es el Jesús en el que creemos? ¿Será que por aquí yo anoté, por ejemplo, el cristianismo? Los que creemos en Jesús sabemos que es el Hijo de Dios, que Él vino a salvarnos del pecado, pero Él salva del pecado al que en Él cree. No es la oferta es para todos, pero obtiene el regalo el que cree. Por ejemplo, anoté aquí que allá en el Oriente, en el Medio Oriente, el Islam, a Jesús lo ven como un profeta, como muchos aquí, hermanos. Lo ven como alguien religioso, ¿verdad? El judaísmo lo ve también como un profeta, como un buen maestro de la ley. No lo ve como el Salvador. El hinduismo y otras religiones del Oriente lo ven a Él como alguien muy espiritual. Que lo ven a Él como alguien que desea el bien para las personas. ¿Cómo es el Jesús que usted cree? Porque mientras nosotros, hermanos, no veamos a Jesús como el que la Biblia dice, como el que la Biblia enseña, hermanos, nuestra vida no va a cambiar. Porque mucha gente dice, yo no hago nada, no le hago mal a nadie. Yo, a quien me hace bien, yo le hago bien. Y al que me hace mal, yo me desquito. Es el pensar de mucha gente. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia todos los domingos. Y yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. ¿Ese es el Jesús el que lo va a salvar? Hay mucha gente, hermanos, que piensa que por dar dinero a alguien, ayudar a alguien, que con eso también va a lograr salvación. Que con eso ya alivia su mal proceder, ¿verdad? Que como ayer anduvo en la gran parranda, hoy va a regalar tantos dólares a alguien y ya con eso resolvió. No, hermanos. Lo que Jesús vino a hacer, por lo cual Jesús vino a esta tierra, es más profundo que quererme sentir como limpio. Porque no podemos estar limpios sin Jesús, sin el Jesús de la Biblia. De manera, hermanos, que muchas personas también dicen, bueno, hoy en estos días de Navidad, y usted sabe, bueno, muchas veces yo se lo he explicado a los hermanos, que Jesús, hermanos, su nacimiento fue más o menos entre septiembre y octubre. No es que nació el 25 de diciembre, no.
Sucede, hermanos, que hay un calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Que ese es un calendario arreglado por un sacerdote, ¿verdad? Allá en el año 300, más o menos en el año 300 después de Jesús, y que acomodó las fechas, ¿verdad? Y ese se llama el calendario gregoriano. Pero en el calendario hebreo, en el de la Biblia, que se rige por los ciclos de la luna, entonces Jesús nació en ese calendario más o menos entre la última semana de septiembre y las 2 primeras de octubre. Más o menos por ahí nació Jesús. Ese calendario es bíblico. Aquí está en la Biblia. Entonces, yo en ese creo, hermanos. Estas fiestas que hablan de que Jesús nació, que el pesebre, que yo, hermanos, no los critiquemos, ellos eso es lo que creen, pero lo que la Biblia enseña, hermanos, es que nosotros debemos honrar, respetar a Jesús. Debemos darle homenaje, alabanza, darle respeto a Él, al Jesús de la Biblia. Porque mucha gente en estos días ha confundido, hermanos. Ha confundido. La gente que tiene algo de dinero, sí, un montón de cajas de regalos que compra solo para regalar. Y para ellos eso es la fiesta. Regalar, 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 regalar. Para otro es el chupín, hermanos. Como hay un poquito de dinero ahí, el licor. Para otro la droga. Para otro irse al mar, a la playa. Han perdido lo que de a de veras es Jesús. Y eso es algo por lo cual estamos viendo este caso del carcelero. Porque este era un romano, un soldado romano, que los romanos tenían muchos dioses, un dios del sol, un dios de la luna, un dios de la guerra, un dios del amor, y un dios y así, un montón de dioses. Este romano, este carcelero. Pero lo que hizo, o mejor dicho, ¿qué habrá sido que hizo cambiar la forma de ver la vida a este hombre? Porque nos quedamos en Hechos 16:30. Dice, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese soldado, esa persona desarmada, que a ver a cuántos había matado, él llorando le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, dice acá en el 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hace como año o 2 años quizás, aquí estaba un hermano y hablando de este versículo, él me decía: no, yo voy a la iglesia porque al venir yo a la iglesia mis hijos ya son salvos. No, hermano. Esa creencia es de un Jesús que no sé cuál es. Porque lo que aquí yo interpreto, hermanos, de este versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que yo, si fui el primero en mi hogar de llegar a los pies de Jesús, el Señor dice que yo soy luz para los demás, para mis hijos, para mi esposa, y yo debo buscar llevarlos a ellos a los pies de Cristo, porque ellos también necesitan a Jesús. La salvación no es automática, y la salvación solamente la da Jesús a aquel que cree, como dice Juan 3:16, que Dios le da la vida eterna al que cree. Y allá también en Juan
En Juan 3:18 dice muy explícitamente, bueno, voy a ponerlo acá. En Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado. El que en él cree es por fe siempre. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, varias personas cuando he andado ahí evangelizando, digamos, me dicen, pero yo creo en Jesús. Si yo voy a la iglesia grande, a la iglesia tradicional, yo creo en Jesús. Pero esa misma persona también en la conversación me dijo, pero fíjese que cuando yo voy ahí a reunirme, al salir, yo saco mi pachita y me ahí. ¿En cuál Jesús ha creído? Ese no es el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia, hermanos, nos ayuda en todo sentido. No solo a que nuestra alma esté bien con Él, sino transforma nuestra manera de ser. Y si usted que se dice que es creyente, que es seguidor de Jesús, y hermanos, a usted no le duele pecar, no le duele aquí en el corazón cuando dice una barbaridad o hace una acción que usted sabe que no está bien y no le duele aquí en el pecho, ¿será que ha recibido a Jesús? Porque el que ha nacido de nuevo, hermanos, el que de verdad ha nacido de nuevo, le duele pecar, le duele ofender a Dios, le duele irrespetar a Dios. El que de verdad ha nacido de nuevo, por lo tanto se esfuerza por respetar a Dios. Y yo lo veo de esta manera. Fíjense que cuando Jesús vino y nació, bueno, fue engendrado en María, en el vientre de María, fue a través del Espíritu Santo. Ahí no participó ningún hombre. No hubo una relación sexual allí humana, sino que el Espíritu Santo hizo que María quedara embarazada. Muy bien, fue Dios el que engendró a Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nos arrepentimos de veras, dice allá en Juan capítulo 1, versículo 13, que es Dios quien le da a usted, o me dio a mí, la nueva criatura, ese nuevo ser. De manera que no depende de que si yo me arrodillé, que si yo hice la oración de pie, o si lo hice sentado, o si lo hice, si Dios vio que de verdad me arrepentí, Él me da la nueva criatura. No hay intervención de hombre tampoco. Es Dios haciendo todo eso. Ese es el verdadero Jesús. Porque muchos hermanos, muchas personas que se dicen cristianos o nos decimos cristianos, hermanos, venimos con Biblia, decimos que cantamos, aplaudimos, pero allá en el trabajo, allá en la calle, allá con los amigos, no hemos cambiado. Nos seguimos maltratando, nos seguimos emborrachando, seguimos fumando, nos seguimos endrogando, seguimos adulterando, seguimos fornicando, y nos decimos cristianos. A Dios no lo podemos engañar. La nueva criatura la da Dios cuando Él comprueba que hay verdadero arrepentimiento. Esa es la clave. Ese es el Jesús de la Biblia. Ahora,
Alguien podrá decirme, no, pero es que yo estoy joven, yo quiero seguir disfrutando de la vida. Pues la va a disfrutar más, de veras, la va a disfrutar. Porque hermano, mire, después de la borrachera, se quedó sin dinero, con el cuerpo maltratado, desvelado y pidiendo otro para quitarse lo que le llaman la goma. Su familia sin comida, los niños sin ropa, desorden en la casa, desorden con el matrimonio, todo es frustración. Y a eso le llaman disfrutar de la vida. O aquella mujercita que se entrega en fornicación con otro y quiere disfrutar, se va a la playa o que quiere irse a un lugar donde pueda estar juntos. El vacío le queda en su vida porque hay un remordimiento de conciencia, porque sabe que eso no está bien. Sabe que eso no está bien, no lleva a esa persona a ningún lado. Al contrario, la va denigrando y va bajando de calidad de vida. Cuando el Señor lo que quiere es el bien para nosotros, para usted y para mí, si nosotros le obedecemos en lo que Él dice. Este carcelero, ese día fue salvo. Bueno, nos quedamos en Juan 3:18, dice, el que en Él cree, perdón, voy a regresar, aquí estaba en Juan 3:18, voy a regresar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo, creo que íbamos, aquí está. Era en el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Dice acá, y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. A cada uno se le fue predicando la palabra. Dice en el 33, y él, el carcelero, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir, toda su familia creyó. Eso puede suceder si de veras usted y yo creemos en el Cristo de la vida. En el tiempo pasado, una semana, un mes, un año, el tiempo que sea necesario, si nos hemos convertido al Evangelio, si Jesús comienza a ser nuestro Señor y a Él obedecemos, nuestra familia va a cambiar. Aquel hijo borracho va a cambiar. Tal vez no en enero, no sabemos, pero va a cambiar porque el impacto del Evangelio es fuerte, hermanos. Aquella hija que está alocada con su vida va a cambiar porque el impacto del Evangelio va a hacer que también cambie, y esa es la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también los de tu casa cuando ellos conozcan el Evangelio del Señor Jesús. En ese Jesús es en el que creemos, hermanos. Aquí yo en ese Jesús es en el que creo. Porque, bueno, yo puedo dar fe como testimonio, puedo dar fe de que mi vida hace 28 años no se parece en nada a como es ahora. Hermanos, y aun cuando Él me ha dado capacidades, dones, me ha dado habilidades, las mismas que tenía yo antes de ser creyente, las mismas
las mismas capacidades, las mismas habilidades. Ahora el Señor me ayuda a explorarlas para beneficio de mi familia. Me ayuda y prospera de una manera con lo mismo que yo tenía antes. En aquellos días todo se perdía, como que era un saco roto. Todo dinero que llegaba no lo veíamos, porque andaba perdido. Pero hoy en Cristo Jesús es diferente. Yo creo que eso le puede suceder a usted también. Que si de a de veras le cree a Jesús y le comienza a obedecer, y en este año nuevo usted le dice al Señor: Señor, quiero cambiar, ayúdame, no sé cómo hacerlo, ni sé qué cambiar, ni por dónde comenzar, solo ayúdame. Y usted se entra en ese escuchar, el querer escuchar lo que el Señor quiere que usted cambie. Le aseguro que ese año, el próximo año, usted lo va a terminar en victoria. Y va a ir, cada año que vaya pasando, va a ser una mayor victoria. Una mayor victoria. Como dijo el rey David, que la vida del justo es como la luz de la aurora. Así como el sol se levanta, es la luz de la aurora, se levanta y siempre va para arriba. Nunca se detiene ni retrocede. Siempre va de victoria en victoria. En el Jesús de la Biblia, si creemos en Él. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a que